Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días en este día jueves 6 de octubre del año del Señor del 2022. Ya estamos terminando el año, estamos en el último tercio del año, se nos ha pasado volando el año, como acostumbra decir la gente que ya tiene alguna edad, porque cuando ustedes saben que la percepción del tiempo es distinta, entonces cuando nosotros somos niños, el tiempo pasa lento, y después cuando ya cada vez somos más viejitos, el tiempo empieza a pasar como súper rápido, ¿no? El tic-tac del reloj que ya va marcando el paso por la vida. Me puse poético y tanguero, o poético-tanguero. El paso de la vida se va haciendo más rápido. Estamos acá en su programa, La Política sin Disfraz, en un día que aparece soleado, con una temperatura, digamos, más parecida al invierno en todo caso, pero soleado. En este momento tengo que saludar a nuestro querido amigo y colega, don Luis Jiménez. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días, don Cristian. Acá estamos nuevamente, ya permanentemente en la radio. Sí, de nuevo nos toca, digamos, la visita de Luis, pero hay que recordar de que él es un panelista estable, pero la idea era que no viniera todos los martes y los jueves, pero ahora por ciertas razones, digamos que no son culpa de él, ni es culpa nuestra tampoco, pero nosotros encantados de recibirlo nuevamente. Muchas gracias. Yo soy el panelista permanente. Eso, panelista permanente. Pero como decía antes, es un panelista estable, así que... Muy bien. Y nuestro querido amigo César Igor en esta ocasión no ha podido acompañarnos porque tiene algunos trámites que hacer, pero ya va a estar de regreso con nosotros el próximo martes. Recuerden que el lunes es feriado, ya es de los últimos feriados que van quedando, ¿no? Sí. El otro largo es el feriado de fines de mes y principios de noviembre, ¿no? Ahí hay 4 días feriados. 4 días. El de Todos los Santos, ¿no? Sí, de Todos los Santos. Y son 4 días, entonces empieza el viernes el feriado y termina el martes. Por lo tanto, ahí no vamos a tener programa el martes, pero sí el jueves inmediatamente de regreso. Bueno, estamos entonces acá en La Política sin Disfraz, como decía, en el 107.1, en su dial FM, la radio de la Universidad Central de Chile. Recuerden que se escucha directamente en la comuna de Santiago, pero en el computador en todo el mundo nos pueden escuchar. Tenemos que decir también que estamos inmersos en la coyuntura de la nueva Constitución. Hacer algún comentario, porque el martes pasado dijimos que lo íbamos a hacer. Entonces que todavía no hay humo blanco, como se dice en el Vaticano cuando se elige un papa, pero se han ido acercando las posiciones. En todo caso, surgió una mesa paralela donde hay partidos que supuestamente no han sido invitados o no están, aunque sí se dijo que habían sido invitados. Lo que pasa es que no están en el núcleo, digamos, más grueso, más amplio de los partidos chilenos, que son estas 2 grandes coaliciones, o 3 grandes coaliciones: Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Entonces, al estar fuera, ellos han reclamado, han golpeado la mesa, básicamente el Partido de la Gente, y con el Partido Republicano pasa otra cosa, que es que ellos no están por una nueva constitución, están por mantener la actual y hacerle eventualmente algunas reformas. Entonces,
Hay acercamiento, pero todavía no hay definición, no hay decisión aún. Y lo otro es un tema que nos va a introducir Luis Leonidas Jiménez. Luis, todos los micrófonos de la radio para usted. Así es, el tema que yo les traigo hoy día, que es para conversarlo obviamente con mi querido profesor Fuente, es acerca de una resolución, ¿no? de un término de lo que se venía prometiendo en campaña y también en el programa de gobierno del presidente Boris, acerca de la eliminación de este concepto, podríamos decir, político, cultural sobre primera dama, pero que jurídicamente había tenido, o tenía, claro ya, porque ya no lo es, el nombre de coordinadora sociocultural de la presidencia, que es que lo ejerce, o lo ejercía, la pareja del presidente, Irina Karamanos. Todavía lo ejerce, de hecho, lo que ella anunció fue que este año dejaba de ejercerlo. Y en consecuencia, me interrumpió, me fue el hilo, no me interrumpa. Disculpe. Yo embalado, ya, retomo. El corrector, este como el corrector del Word, así como que uno se equivoca, le salta al tiro el error. Muy bien, sí. Muy bien, se le agradezco. Lo ejerce, para ser más preciso. Bueno, ese ejercicio, como bien corrige el profesor Fuente, va a durar hasta un tiempo más, pero efectivamente entonces toda esta coordinación sociocultural opera en torno a fundaciones, ¿no? Privadas, pero con financiamiento público, en fin, que tienen personal, que tienen una estructura organizacional y que se dedican a un sinfín de temas, ¿no? Por nombrar algunas, por ejemplo, está Prodemo, que es una fundación para la promoción y el desarrollo de la mujer, muy en la lógica, ¿no? de políticas integradoras, en fin, hacia la mujer, creado, ¿no? A inicios de los gobiernos democráticos, y ese, por ejemplo, pertenecería a el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces se traspasa esa función para allá. Otros, por ejemplo, como Integra, ¿no? Pasarían al Ministerio de Educación, ¿no? Integra, el que se dedica también a ver todo el tema infancia, en fin, ¿no? Primera infancia. Y otros, ¿no es cierto?, pasarían al tema de, lo tengo anotado por acá, que son 3 museos. El de las culturas, ¿no? La de las culturas, que ese sería el tercer ministerio involucrado, y ahí está la orquesta juvenil, en fin, una serie de instituciones ligadas a ese mundo. Entonces, esas funciones se traspasan a los ministerios, y entonces aquí viene la primera pregunta, ¿no? Estas funciones que la ejercía la primera dama, ¿no? O quien definía el presidente o la presidenta de turno, porque efectivamente en el caso de Bachelet II se la pasó a su hijo, sabemos ya la historia, podríamos hablar un poquito de eso también, pero tenían un acercamiento al poder, ¿no? Y por lo tanto tenían un estatus, de oficina en la moneda. Oficina en la moneda, una relación mucho más directa tal vez con la promoción de recursos, en fin, ¿no? Y ahora pasan a ser dependientes de un ministerio, y dentro de ese ministerio, recordemos la estructura formal, está el ministro, el subsecretario o subsecretaria, jefes de servicio, y después vienen las fundaciones, claro. O sea, pasaría a un nivel inferior. Sí. Y ahí hay una primera pregunta, porque este traspaso significa pérdida de poder, de influencia tal vez de estas fundaciones, que son bien importantes, algunas bien emblemáticas, ¿no? Sí. Recordemos Sonrisa de Mujer, en el caso de la esposa del presidente Lago, en fin. Así es. Esa es la primera pregunta, ¿perderían o no? Y luego también, ya una pregunta también así para el debate más profunda, ¿qué pasa con esta figura? Porque vemos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que estas figuras de primeras damas tienden a desaparecer, sí, por temas culturales, etcétera. Pero ¿qué pasaría en el caso chileno? Porque este podría ser un momento
momento muy particular en la historia de Chile, luego podría venir el presidente, restituirla tal vez o no. Claro. ¿Qué piensa ahí el profesor Fuente de esos dos Sí. preguntas No, yo creo de que... o temas? Sí, yo creo de que cuando uno elige un presidente o una presidenta, uno no elige a la pareja. Pues esa es la primera idea, ¿no? O sea, claro, uno elige al presidente o la presidenta con todo lo que él o ella es, pero eso no incluye un cargo para su pareja. O para alguien de su familia, como fue el caso de la expresidenta Bachelet, que hubo varias personas que ejercieron ese trabajo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cargo, no existe el cargo de primera dama, pero las funciones de primera dama eran no necesariamente tenían que ver con que existiera una primera dama, porque además es primera dama y qué pasa si es mujer. Sería un primer damo, Claro. no resulta muy lógico, ¿no? Es la pareja del presidente o de la presidenta. En el caso del presidente Boric, él tampoco tiene una esposa, digamos, formal, él tiene una pareja porque no está casado, digamos, ¿no? Su polola. Es su polola, Su entonces conviviente. digamos que es más que polola, pues ya es Pareja. es que en el derecho chileno se llama conviviente. Conviviente técnicamente, claro. Esa figura. Entonces va cada vez más quedando fuera de los tiempos. Además, una mujer como Irina Karamanos, que es una profesional de altísima calidad, digamos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista, digamos, de su trabajo, de su estudio, de su ámbito de estudio, que perfectamente podría trabajar en sus temas. Entonces, solo por ser la pareja del presidente, tiene que estar ahí en La Moneda, y además con una oficina que me han dicho que es muy bonita. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pertenece ese cargo, pertenece a otro tiempo. Entonces, primera dama, por ejemplo, pareciera ser, por lo que yo he leído, que quien lo ejerció por primera vez con mucha fuerza fue la señora Rosa Markman de González Videla. Antes había habido una primera dama o una esposa del presidente que fue muy popular, que fue la señora de don Pedro Aguirre Cerda. ¿Ah? Entonces, pero quien primero le puso, digamos, más fuerza a esto fue la señora Rosa, como sea la señora Rosa Markman, más conocida como Miti, de González Videla. Entonces ella empezó a hacer diversas labores alrededor de su figura. Y después hemos tenido primeras damas que han sido, digamos, bastante fuertes en su personalidad, digamos, como por ejemplo fue la señora Lucía Iriar de Pinochet, que creó toda una red, ¿no?, de fundaciones y de instituciones como fue SEMA Chile, ¿no? famoso, ¿no? Famoso, exactamente. Y después ya de vuelta a la democracia, primeras damas que tenían, digamos, una personalidad muy, como se dice vulgarmente, muy quitada de bulla, como era la señora don Patricio Elwin. Claro, ella lo ejerció y creó nuevas estructuras, pero era más de bajo perfil. De bajo perfil. Exactamente. No así Martita. No así Martita Larraechea, que era de un perfil mucho más grande, digamos, más entonces depende más también, mediático. Más mediático, sí. Depende también, por lo tanto, del carácter que tenga cada una. Exactamente. Otra gran profesional, como es la señora Luisa Durán de Lagos, y que se le ocurrió esta idea de Sonrisa de Mujer, que es un programa extraordinario, ¿no? Que hay que recordar que era atender odontológicamente a las mujeres que han perdido sus piezas dentales, ¿no? Entonces, y que empezó siendo, que yo no sé, corríjame usted si estoy equivocado, empezó a partir de la pregunta: ¿qué hacemos con las monedas que tiran en la fuente de la moneda? Ah, mira, no sabía esa historia. Entonces, porque se iba acumulando ahí un capital, pequeño capital, así que, ¿qué hacemos con esta plata?
Ya a alguien se le ocurrió, no sé si fue la señora Luisa, hacer este programa de Sonrisa de Mujer que es extraordinario, digamos, ¿no? Claro. Entonces, porque también tiene tanto que ver con dignidad, tiene que ver con una serie de cosas muy importantes. Sí. Bueno. Ahora recordemos Sí. que Irina Sabin Alice Karamanos, Sí. Adrián, tiene un tremendo nombre. Ella es de origen griego. Claro, y ella es antropóloga, socióloga y politóloga, o sea, tiene toda una... Sí, y tiene doctorados y cuánta cosa. Y ahí, y además... Habla como 5 o 6 idiomas, qué sé yo. Exactamente. Por eso decía que ella es muy preparada, digamos. Sí, sí, y ahí hay un punto que tiene que ver con, yo diría 2 puntos. Uno, que es su militancia, ¿no? En el partido del presidente, ¿no es cierto? Pero además es una activista feminista bien importante, ¿no? De la nueva generación del feminismo chileno. Y entonces la desaparición o la eliminación de esta figura apunta también a esas estructuras, ¿no? De análisis feministas, ¿no? Sí. El patriarcado, en fin, por qué la mujer, en este caso un presidente, tiene que asumir funciones que tal vez técnica y profesionalmente la podrían hacer mejor, las estructuras formales del... Y ella entonces dedicarse a los temas de ella. Claro. ¿Ah? Como, claro. Y acompañar al presidente protocolarmente cuando sí, corresponde. Eso sí corresponde. Y Entonces ahí hay todo un tema del autonomismo feminista. Claro. Y creo que eso va en una línea bien coherente de lo que piensa y de su militancia también. Entonces ahí hay un tema bien interesante. No obstante, ella, porque esto sucedió el martes, ¿no? Valoró todo lo que nosotros estamos hablando sobre fundaciones creadas por diversas primeras damas antiguamente, ¿no? Y aquí hay otro elemento también a propósito de este pequeño raconto histórico, que ninguna de ellas, que yo recuerde, le sirvió o lo utilizó o fue promovida para cargos de elección popular, pudiendo hacerlo. Claro. Me imagino yo en los 90, Martita Larrachea era una superstar, ¿no? Claro. De la farándula, invitada, Sí. y perfectamente podría haber sido senadora, haberse conseguido un buen cupo, además, dentro de la democracia cristiana, que era un partido... mayoritario en esa época. Mayoritario en esa época, perfectamente. Claro. Pero no lo hizo. Tampoco lo hizo la señora Luisa. Claro, así es. Entonces ahí hay un Una tema, buena ¿no? pregunta, ¿y lo hará Irina? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Ah, mire. Yo creo que sí. Porque lo mismo que está diciendo usted, porque para su visión, que es compartida, por cierto, porque es la época, ¿no? La mujer vale por sí misma. Correcto. Entonces, si ella se retira, como ha dicho que lo va a hacer, ya no va a ir más a la moneda a partir de fines de este año, ya no va a tener oficina en la moneda y va a hacer su propia profesión o sus propias profesiones, digamos, ¿no? Entonces perfectamente podría ser candidata en próximas elecciones, si ella quiere, obviamente, porque ella vale por sí misma, no por ser la pareja del presidente. Claro, guardando las proporciones, evidentemente no son comparables, pero es una figura parecida a la señora Kapp. ¿La señora qué? La señora Kirchner. Ah, claro, CFK. ¿No es cierto? La señora K. Sí. ¿Hay una diferencia ahí? Sí, yo ya hice la salvedad que no son comparables, no, sí. Totalmente. Pero ahí hubo una figura. De hecho, señora K elimina también el concepto y se pone primera ciudadana. Claro, exactamente. Sí. No, eso es cierto. Por ese lado tiene razón. Ahí hay un cambio también. Claro. Y después, bueno, ya sabemos la historia. Pero la señora K, y ahí está, creo yo, la principal diferencia, era diputada y senadora en la época en que su marido era gobernador de Santa Cruz. Exacto. O sea, ella era mucho más conocida que su marido. Exactamente. Y ella se dedicaba, los dos se dedicaban a la política profesional desde hacía muchos años. Desde la universidad, claro. Desde la universidad, claro. Sí. Entonces, en ese sentido es distinto. Ahora, yo le he escuchado por ahí
algunas declaraciones a Irina de que ella no tiene interés o no tiene mayor interés en seguir una carrera política. Eso dijo Yo estoy diciendo simplemente que cuando existe la posibilidad, ahí uno tiene que resolver si la acepta o no. Claro, y como es mujer de partido... Y es mujer de partido, y el partido le podría decir en algún momento, podría pedir, ¿por qué no hay tú de candidata, qué sé yo, a lo que sea? Pues, candidata a diputada, alcaldesa, senadora, lo que sea. Exactamente. ¿Ah? Entonces, por eso que nunca hay que decir de esta agua no beberé. Exactamente. Pero no pareciera ser esa su vocación, ¿no? Exactamente. Pero tendría, como decía, la oportunidad y todo el derecho a hacerlo, por cierto, pero también a partir de esta idea de que las mujeres valen por sí mismas, lo cual me parece además, y no es por estar a tono con los tiempos, pero me parece la mayor lógica. No sé a usted, Luis. Sí, yo... Cuide sus palabras, sí, porque usted sabe que no, que ahí lo puede cometer algunos errores. ¿Por qué? Porque lo olvida ya. No, es una broma, te estoy diciendo nomás. Esas advertencias no voy a decir lo que iba a decir. No hay censura acá. No hay censura. El rol de esta coordinadora que paulatinamente va a ir desapareciendo, llevándose los ministerios, también nos trae aparejado entonces el tema que era mi segunda pregunta. Estas fundaciones, con el poder que tuvieron y dado que estaban al lado, ¿no?, de la figura presidencial, ¿qué pasaría? Por ejemplo, orquestas juveniles pasaría a ser parte de el Ministerio de la Cultura, que todos sabemos, de las culturas, que todos sabemos que tiene un presupuesto paupérrimo, ¿no? Sí. Y es muy atomizado, y además todo es concursable, en fin. Sí. Eso está cambiando en todo caso, ¿eh? Podríamos encontrarnos, está cambiando, podríamos encontrarnos ahí con una suerte de depreciación de estas fundaciones, sí, ¿o no? Entiendo el tema. En todo caso, creo que hay algunos proyectos comprometidos ya. Cada una de esas fundaciones tiene proyectos, entonces, o sea, va con, como se dice vulgarmente, con la marraqueta bajo el brazo. Entonces, no es, efectivamente el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio tiene un presupuesto bastante bajo, ¿no? Es un ministerio pequeñito, pero yo creo que estas instituciones o estas fundaciones son un aporte en ese sentido, porque tienen ya un camino hecho, ¿no? Y ya tienen un espacio abierto. Entonces, cuando hay que conseguir proyectos, por ejemplo, para las orquestas juveniles, las orquestas juveniles funcionan solas, no funcionan apegadas a un ministerio. Y si bajaran, entre comillas, de nivel por el hecho de ya no depender de la presidencia o de la primera dama, ahí corresponde obviamente que el gobierno haga un esfuerzo mayor para seguir teniendo ese apoyo, ¿no? Porque las orquestas juveniles, sí, yo creo que es un desafío, ¿no? Es un desafío de estos ministerios. Sí, pero no van a eso me refería yo, que tienen su espacio, ya tienen su espacio propio. Ahora pasan al alero de un ministerio, pero van con su espacio. Van con una historia también. Y van con una historia, y van con proyectos, qué sé yo. Recordemos también que hubo algunas declaraciones de prensa de los sindicatos, porque recordemos que estas son figuras privadas, ¿no? Sí. Corporaciones, fundaciones privadas. Son fundaciones de derecho privado con financiamiento público. Eso, entonces ahí hay sindicatos, en fin, dirigentes. Claro. Y fue bien valorado, incluso por los estamentos profesionales, ¿no? Como de profesionalizar estas instituciones. Así que también por el lado de las personas que trabajan ahí, también ella comunicó, ¿no? Una suerte de tranquilidad. Claro. Tienen autonomía porque son fundaciones, o sea, no son como una parte adosada al ministerio. Exacto. No son parte del ministerio mismo. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, claro que sube y pasan también a tener, los trabajadores pasan a tener también un poquito más de permanencia, digamos, o sea, un poquito más de estabilidad en el trabajo, por ejemplo. Correcto. Usted que es especialista en eso, porque usted es administrador público, ¿cierto? No, señor, pero soy especialista,
por un segundito, usted me iba a preguntar por temas de laborales. Claro, exactamente. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿en qué quedan, bajo qué estatuto laboral quedan los trabajadores de esa fundación? Hasta donde yo entiendo, por ejemplo, Integra es código. Ah, ya. Sí, Integra no es chico, de hecho lo estaba googleando. Integra tiene harto personal, ¿no? Sí, Es una sí, es grande. configuración nacional. Claro, exactamente. Una tremenda Es fundación. una tremenda fundación. Sí. No así Chilenter, que es una fundación chiquitita que se dedica a los temas de reciclaje de temas de computación. Ya, correcto, ya. Eso también es muy interesante porque uno, por ejemplo, ni siquiera se le ha echado a perder, sino que supóngase usted uno tiene un computador que ya está muy lento, que le falta capacidad, que le falta memoria, qué sé yo, entonces dice me voy a comprar uno nuevo. ¿Qué hago con el antiguo? Para no decir qué hago con el viejo, porque ahí pues, van a salir, digamos, alguien a decirme cualquier cosa, ¿no? ¿Qué hago con el antiguo? Si uno lo dona, esas fundaciones, esos organismos lo que hacen es reciclarlo y a su vez donarlo, prestarlo, lo que sea, a gente que lo necesita, sobre todo a niños. Claro, los reacondiciona. Por ejemplo, les pone una memoria mayor y con eso se van a los niños, Sí. digamos, que no tienen Sí. computadores disponibles así tan fácilmente. Sí, Chilente lo que hace es convenios con instituciones privadas y públicas y claro, cuando lo dan de baja por un tema de prestación de sus propios No necesariamente, por eso decía, no necesariamente que esté malo, pero también un computador que esté malo y que sea reparable. Claro. Lo que hacen es repararlo Exacto. y reubicarlo. Y lo reubican, lo reciclan. Los reciclan. Y eso son tareas bien importantes, bien interesantes. Así es. Entonces me decía usted que es por código, o sea, es un funcionario público. No tienen la categoría de funcionarios públicos, porque no están regidos por los estatutos o el estatuto administrativo de nivel central al menos, sino que por el Código del Trabajo. Entonces sus trabajadores y trabajadoras, en el caso de Integra son mayoría mujeres, ¿no? Recordemos que son del mundo de la alimentación infantil, parvularia, etcétera, y pueden constituir ahí sindicatos. De hecho los tienen y han habido paros, en fin. Oiga, ¿y en la administración pública no se puede hacer sindicato? No. ¿Y la NEF qué es? La NEF es una agrupación de asociaciones gremiales. O sea, una asociación gremial, no un sindicato. Una asociación gremial, exacto. Ya. Entonces integran muchas asociaciones gremiales que están regidas por una ley bien antigua, que es la 19.296. Cuando entra el primer gobierno de Elwin, se dicta una norma, el año 92, 93, para que los funcionarios del Estado tuvieran derecho a la libre sindicalización, que se llama, es decir, poder defender sus derechos, y una ley bien específica para ese mundo. Pero no son sindicatos, son asociaciones gremiales. De hecho, yo diría que los trabajadores que están afiliados a la NEF son los únicos trabajadores en Chile que negocian por rama. Sí, claro, una vez al año con el Ministerio de Hacienda. Con el Ministerio de Hacienda directamente. Entonces es medio raro, como suceden las cosas en Chile. En Chile están prohibidas las negociaciones por rama, pero el único que negocia por rama es la ANEF, que tampoco es un sindicato, sino una asociación de asociaciones gremiales. Exactamente. Es raro, ¿cierto? Es raro. Y además también está integrada por sindicatos, porque todas estas integra. Sí, eso sí, claro, pero eso están por código de trabajo. Pero también negocian. Y también negocian vía NEF, así es. Bueno, es una rareza, digamos, del Estado. Pero Chile es así, Chilito es así. Bueno, tenemos que ir a la pausa musical, que en este caso va a ser un clásico también, un clásico del pop, que se llama, la agrupación se llama Casey and the Sunshine Band, y la canción se denomina Please Don't Go, por favor no te vayas. La política sin disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, después de escuchar Please Don't Go de Casey and the Sunshine Band, seguimos con nuestros temas, pero usted quería agregar Sí, conversamos acá con el profesor Fuente acerca de esta canción, que fue un hit, ¿no?, de los finales de los 70, principios de los 80,
y que se ha puesto de moda por la serie de Netflix sobre el psicópata Jeffrey Dahmer, ¿no? Que se supone que ahí, mientras hacía su fechoría, él escuchaba esta canción de amor. Claro. ¿Ah? Por favor, no te vayas. Eso mismo. Bueno, yo quería introducir un tema que es como al revés, es como por favor, ándate. Es un personaje, entonces, ¿cómo se puede caracterizar este personaje? Es un personaje político, es un diputado que se llama Gonzalo de la Carrera, que lo último que hizo fue decirle a otra diputada, Schneider, la diputada Schneider, que es una diputada trans, decirle que no tenía derecho a hablar de personas menstruantes porque ella no menstruaba y tampoco del aborto porque ella nunca iba a abortar. Bueno, y quedó, pero ¿para qué les cuento el reclamo? Pues que además este es un personaje que antes se había agarrado a puñete, digamos, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, y que ha tenido una serie, incluso fue expulsado del Partido Republicano, imagínense. Entonces, es un personaje que en todo caso sacó la primera mayoría en el distrito 11, que es el distrito de las famosas, las 3 comunas, de los sectores altos de la ciudad de Santiago. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar un personaje así? Que es como el enfant terrible, el niño terrible de la política chilena, o a lo mejor es mucho menos que eso, sino que es simplemente un tipo que se maneja mucho con la anécdota, o es una persona, entre comillas, inteligente porque dice yo le tengo que hablar a la gente que vota por mí, la gente que vota por mí es la gente más extrema, en este caso de extrema derecha, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué busca él? Busca estar siempre presente en los medios de comunicación, busca estar permanentemente diciendo lo que hay cierta gente que quiere escuchar. Entonces dice, bueno, mire, sabe que no importa que el Partido Republicano me haya expulsado porque lo que yo estoy diciendo es lo que piensa la mayoría de los republicanos, y los republicanos se van un poco como, todo esto entre comillas, se van un poco como suavizando en la medida en que van participando de la democracia chilena, entonces se van suavizando. Yo no suavizo mi discurso porque yo no miento, yo soy franco. Bueno, ese es por un lado, y por el otro es qué se puede hacer delante de personajes como este que cada vez se van haciendo más molestos, digamos, porque están absolutamente fuera de lo que podríamos decir son las reglas, las reglas del juego que se supone que todos debieran obedecer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque la Comisión de Ética solo puede multar a diputadas y diputados que se salgan de, bueno, y en el caso de los senadores también, por cierto, la Comisión de Ética correspondiente, solo los pueden multar, y creo que el máximo es un 15% o algo así de su sueldo, claro, de su dieta. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Y la ministra de la Presidencia, la señora Analía Uriarte, dijo de que iban a adelantar el envío de un proyecto de ley donde incluso podría perder su cargo el parlamentario que ejerza violencia sobre otro, porque aquí obviamente se ejerce violencia sobre alguien como la diputada Schneider, al cual este tipo le dice lo que le dijo. Respuesta, y con eso me quedo en la introducción. Bueno, si fuera por eso, usted tampoco, diputado, podría hablar, porque usted tampoco tiene útero y tampoco menstrua. Entonces usted no podría hablar de aborto ni nada de eso. Entonces, bueno, pero imagínense ustedes que sale de repente alguien que ya no aguanta más, se acerca al diputado de la Carrera y le pega un puñetazo y que lo deja en el piso, durmiendo, digamos, el sueño de en este caso, de los injustos. O se arma una bataola, puñetes van, puñetes vienen, patadas, etcétera. Entonces, es un personaje que puede causar en algún momento un acto de violencia muy,
vergonzoso, digamos, ¿no? Recuerden que en televisión se puede ver, en YouTube, con mayor razón también, estas grandes peleas en parlamentos de otros lugares del mundo, sí. Y toda la gente dice que, bueno, yo me reí cuando le pegaron a este sujeto, pero en general lo que causan es vergüenza. Entonces sería una vergüenza nacional e internacional. Imagínense un episodio de esa naturaleza. Y por último están los que dicen, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que este señor tiene problemas mentales. ¿Eh? Es que es un buen punto porque yo creo que... ¿De qué se trata el asunto? Yo creo que hay que separar, es decir, cuando uno analiza personajes políticos, como los que hemos ido analizando en estos programas, uno tiende a separar el político, la figura, ¿no? La proyección, la imagen que proyecta de sí mismo respecto de su estructura de personalidad. Claro. Muchas veces tenemos políticos que tienen un comportamiento en privado de una manera, pero públicamente juegan un rol. Claro. Y eso les sirve electoralmente, en fin, ¿no? Como que hacen un personaje. Exactamente, ¿no? Y eso está descrito en El Príncipe, ¿no? Sí. Como un consejo. Sí, claro. Y en el caso del diputado La Carrera, yo creo que el personaje y la personalidad son una misma entelequia. Ya. Creo que ahí hay una suerte de transparencia evidente, ¿no? Es decir, él es así en todos los contextos de su vida. Y de hecho estaba leyendo mientras hacía usted la introducción, el diputado de La Carrera es ex republicano, pero también ex Evópoli, ¿no? Sí. También pasó por ahí, increíble. Fue expulsado de 2 colegios. O sea, desde chiquitito venía, ¿no? con esto. Durante el gobierno de la Unidad Popular se fue a Estados Unidos, allá estudió. Ya. Y es, básicamente se declara un antiglobalista. Sí. De hecho, ayer en medio de la batahola saca la Agenda 2030 sí. Por el tema de las políticas de género. Es un antivacunas declarado. Ya. Estamos ante un personaje sí. bien y bueno, y un tuitero bien incontinente, porque claro. Yo lo sigo, por ejemplo, en Twitter y efectivamente él es muy provocador, en fin, y claro, se pasa, diría yo, de los bordes de lo éticamente responsable, o incluso de ciertos preceptos morales. La moral da para todo, pero hay límites, ¿no? Sí. Y en este caso muchas veces eso se sobrepasa. Golpeó a su ex jefe de campaña, quien lo tiene demandado. ¿Lo golpeó? Sí, señor. También es bueno para los combos. Sí, no, pero sí le tiró sus buenos cornetes sí. al vicepresidente. Sí. A los que vimos el video, ahí vimos una cierta performance pugilística. No, yo vi uno nomás, pero yo no vi, no vi que le respondiera. No hubo respuesta, pero fue un 1, 2, 3, como se dice. Sí. Y su demanda, y su esposa lo tiene demandado por pensión de alimentos también, igual. Es Papito Corazón también. Es que estamos ante un personaje bien complejo. Y él sufrió, y de hecho ayer se provocó en Twitter una situación, yo diría, bien desagradable, porque él perdió a su hija. Claro. Su hija, que estudiaba en un colegio de Las Condes, no recuerdo su nombre, pero del Barrio Alto, andaban en un paseo de estos de fin de año, de giras de estudio, en el norte del país. El bus se dio vuelta, mueren varias estudiantes, entre ellas la hija del diputado de La Carrera. Y ayer también se lo sacaron a colación. En fin, yo creo que ahí estamos nuevamente ante una personalidad que se come al personaje, o al revés, ¿no? Es una misma cosa. Sí. Y además, y esto es para la conversación, para el debate también, podríamos estar ante una figura que la ultraderecha en el mundo ha ocupado en el último tiempo, ¿no? Esta suerte de basarse en ciertos cánones
¿no es cierto?, que son las fake news, sobre demandas más bien que están en los bordes o en la marginalidad del sistema, como el antiglobalismo, por ejemplo, o los antivacunas, lo vimos con Bolsonaro, ¿no? Claro. A propósito de la elección del domingo pasado. Sí. Y lo vimos evidentemente con Trump. Claro. ¿Estamos ante una figura parecida? ¿Sería nuestro proyecto Trump, el Gonzalo La Carrera? Bueno, yo efectivamente creo que se inscribe en esa tendencia. La tendencia en varios países del mundo es al debilitamiento y casi desaparición de la centroderecha o de la derecha más moderada, y el fortalecimiento de la ultraderecha. En ese sentido, sí, lo que pasa en Brasil es, digamos, ejemplar, ¿no? El antiguo centro-derecha o derecha, como decía antes, moderada, o prácticamente desapareció, o se concentró en esa derecha, en ese centro, el centrado se dice en Brasil, que es clientelístico, es decir, que se va con el gobierno de turno simplemente. Entonces, y el resto es extrema derecha, en este caso Bolsonaro. Y el discurso es efectivamente el mismo de Gonzalo de la Carrera. En ese sentido se parece. Ahora yo no creo, puede ser que le esté jugando un poco a eso, incluso a disputarle en algún momento el liderazgo a Kast. Creo que, claro, sería extremadamente ambicioso, digamos eso, pero no sería descartable que tenga por lo menos ese proyecto para adelante. Y todo el resto es, por ejemplo, la feminazis. El que inventó ese concepto fue un norteamericano, ¿no? Sí. Que no recuerdo su nombre, pero creo que era un locutor o un comentarista de radio en Estados Unidos, que habló de la feminazis. Pero no estoy seguro, así que no puedo asegurarlo, ¿eh? Entonces usa eso que es parte del discurso de la ultraderecha mundial, es antimigración, es xenófobo, es homófobo. Entonces todo eso para esta gente es una ideología además mundial, ¿no? Entonces está dentro del globalismo, y el globalismo es contradictorio con el nacionalismo, y ellos son nacionalistas. Y la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y todo eso es parte de la ideología. Porque como usted sabe, uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable son los temas de género, es la igualdad de género. Claro. ¿Ya? Entonces, por ese lado... La agenda que le llaman ellos. La agenda, claro. Entonces, eso es un discurso mundial, efectivamente. Eso es. Yo no sé si encuentra que todavía es muy débil, pero o por sus problemas con la justicia norteamericana en estos momentos, el famoso Stephen Bannon, ¿por qué no ha venido a Chile? Exactamente. O no se ha instalado acá, porque se instaló, por ejemplo, en Brasil y vivió un tiempo en Brasil. Pero como decía ahora, parece que tiene algunos problemas con la justicia que lo hacen quedarse allá. Que lo hacen quedarse allá, claro. Pero anduvo en Italia, anduvo en Brasil, entonces, y este señor fue un asesor importante de Donald Trump en Estados Unidos. Exactamente. Entonces sí, es parte de eso, pero ¿cuál es la capacidad y el nivel de Gonzalo de la Carrera? Yo creo que es más bien bajo, ¿no? Entonces no es un político muy sofisticado para decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Sí. No tiene mucho vuelo. Sí, donde sí ha tenido harto vuelo es como empresario, ¿no? Él tiene una... ¿Le ha ido bien? Sí, tiene una pequeña fortuna. Él estuvo en Estados Unidos, sí. Volvió acá, padre, hijo de una familia de padres más o menos acaudalados, trabajó en 14 años en Oriflame, ¿no? Oriflame, ya. ¿Recuerda él? Sí, y después, junto con parte de su familia, fundó la empresa Perfúmame, que es bien famosa de las distribuciones de perfumes. Perfúmame, ¿me va a creer que no la conozco? Es como un pequeño retail en el centro. Es un retail de perfume. De perfume, exacto. Ya.
Y estuvo como... ¿Y qué estudió en Estados Unidos? Economía, pero se Claro. titula acá de ingeniero comercial. Ya. Y en Estados Unidos hizo la básica, ¿no? Ya. La básica y la media. Estudia acá en Ah, Chile, en la ya. UC, ingeniería comercial. Estudió de joven ahí De en joven, Estados Unidos. claro. Ahí Ya. donde después volvió para Chile, lo expulsaron de colegio. Ya. Un personaje bien controvertido. Y donde fue ya en ligas mayores fue presidente de Colmena y de la Polar. Ya, la Polar no terminó muy bien, que digamos, pero bueno. Y Colmena tampoco. El Colmena tampoco. Ya. Y fue vicepresidente de ENAP, ¿no? ¿En el primer gobierno de Piñera? Aparentemente sí. Y Ya. donde se hizo famoso Pues la radio fue en Radio Agricultura. Claro, Donde tenía un programa que se llamaba Directo al Grano. sí, Y ahí era bien polémico. sí. El año 18, imagínense, Mm. se tiró su primera gran fake news, donde la diputada Camila Vallejo de ese entonces, según él, había dicho la frase: la pedofilia es un derecho a recuperar. Ah, ya, claro. Y ahí se hace Claro, viral. Claro. Ah, claro. Ahí se hace viral y entonces, le valió una querella de la diputada, que perdió, Ujú. ¿ah? Pero ahí se hizo famoso. Ya, Se claro. hizo famoso y entonces empezó lentamente a diseñar su carrera política. Sí, De a poquito, porque fue concejal, claro. y después dio este salto A la Cámara de Diputados. a la Cámara de Diputados. Así que donde le ha ido bien, yo no creo que no le esté yendo mal en política, porque tiene un grupo de seguidores. Pero, claro, que Podríamos hablar de eso también, ¿no? a ellos es a quien interpreta. Por eso decía yo, ¿esto es una estrategia o es simplemente que se le sale de su conducta, que él es así? Claro, O a lo mejor no es tan así, pero se pone así para mantener su grupo de apoyo. exactamente. Ahora, ¿ese grupo de apoyo va creciendo, cree usted, o más bien se estanca o disminuye? Y- Una posición tan extrema, a eso me refiero. Yo creo que crece, Crece, a costa de la propia derecha. ya, claro. O sea, crece en ese mundo. Sí. Es transversal, por cierto. Sí, ¿No? Encontramos gente anti-onunista, Sí. anti-globalista, antivacuna, antivacuna transversalmente. transversalmente, sí. Sí, claro. Pero yo creo que Los antivacunas son transversales, eso sí. Sí, Ahora, antiglobalización es transversal, pero no antiglobalismo. y No sé si me entiende la diferencia. Sí. Y anti-ONU yo creo que también es transversal, ¿no? Yo creo que es más de derecha. Más de derecha. Sí. Para A tratar ver, de ubicarlo. voy a hacer la diferencia entre globalismo y globalización. Dale. No, antiglobalización, sí, claro, eso es transversal. Hay izquierda que es antiglobalización en el sentido de que la Claro. globalización sería la globalización del neoliberalismo. Correcto. En ese sentido es antiglobalización. Mm. El libre comercio y no el comercio justo, por ejemplo. Mm. Pero el antiglobalismo es de que las cosas que hace la ONU son una conspiración Mm. en contra de las naciones. Mm. O sea, eso es nacionalismo. Claro. Entonces, eso, no sé si en una de esas toca algo de izquierda, pero yo creo que no. Ya. Eso es básicamente derecha nacionalista. Claro. Es lo que creo Entendiendo yo, que izquierda y derecha son cánones que son bien difíciles de aplicar en algunos Sí. segmentos de la sociedad. Lo dijimos en el programa pasado, que la izquierda y derecha son conceptos posicionales. Exacto. Entonces siempre están en relación a algo y que en la actualidad no está esa división de izquierda y derecha y centro que había en la Guerra Fría, por ejemplo. Claro, más, Que era- más que- pura desde el punto de vista ideológico. Exactamente, que era como ser del Colo-Colo, de la Chile, Sí. de la Católica. No, ahora se puede ser de izquierda y derecha al mismo tiempo. Exactamente. ¿No? Por lo cual no, y ese es un tema que daba más, por supuesto, para una discusión súper larga, pero desde mi punto de vista eso no da para decir de que ya se acabó la izquierda y la derecha, ¿no? Mm. Porque sigue habiendo izquierda y derecha, pero es de esta manera, que no es fija, que no es rígida, ¿ah? Pero como es posicional, ahora hay que ir al caso a caso. Sí. Tal política es de izquierda o es de derecha. ¿A qué me refiero cuando digo izquierda-derecha? O sea, hay que dar una explicación. Antes estaba todo clarito.
Uno era de izquierda, ya, la izquierda era así, tenía estos y estas otras diferencias, no era lo mismo ser socialista que comunista, eso es cierto, pero eran de izquierda, punto. Ahora eso no es así o tan así. Tan así. Yo creo que hay un grupo, a propósito del famoso Pancho Malo, Sí. que fue también un tema que la semana pasada dio que hablar porque fueron al Senado, se hizo pasar por periodista. Bueno, ahí hubo un error del ¿cómo se llama? Del que está en la puerta. Del control, ¿no? Del control claro. De la puerta. Y fíjese usted que se ha vinculado como uno de los posibles financistas de Pancho Malo, ¿no? Sí. Que él está todo el día haciendo actividad. Sí. A Gonzalo Carrera. De hecho, él se abstuvo en una votación donde... Sí. Yo he escuchado también eso y he escuchado también otros nombres. Entonces, exactamente. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que se alimenta un grupo determinado, claro, con recursos, con prebendas, tiempos, qué sé yo. Sí. Y yo creo, respondiendo a su primera consulta, a la consulta que hacía antes, que sí, pues efectivamente ahí hay un crecimiento de un grupo a costa de otro, claro, sin duda, pero que tiene estas características de transversalidad. Sí. Y eso es lo que hace, por ejemplo, creo yo, aquí me voy de tesis, que que Bolsonaro haya obtenido una votación tal vez inesperada para lo que se vaticinaba. Sí, cierto. Sectores pobres que votaron por Bolsonaro sin problema. Sí, claro, se va haciendo un dato de la política brasilera el bolsonarismo. En fin, pero ya se nos acabó el tiempo, ha pasado lamentablemente volando la conversación, ha sido muy interesante, le agradecemos a Luis Jiménez por su presencia en este programa y obviamente decirles que él va a volver a nuestro programa. No va a volver, muchas gracias. No va a volver al tiro, digamos. El próximo jueves tal vez. El próximo jueves tal vez, exactamente. Nos vemos ahí, muchas gracias. Nos vamos a ir con un grupo bien clásico, con un tema también bien clásico y bien movidito para que nos vayamos alegres, que se llama Long Cool Woman. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao. Central.cl presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico, con la conducción del profesor Cristian Fuentes Vera. Hasta un próximo encuentro. Radio Universidad Central indica la hora. Son las 11 de la mañana en punto. Temperatura 15 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y Noticias.